Hola a todos, hoy vamos a continuar con el tema de longitud vectorial y vectores unitarios, parte 2. Y bueno, en esta parte vamos a enfocarnos únicamente en dos teoremas muy importantes. El primero es el teorema de longitud de un múltiplo escalar. Y nos dice que si AB un vector en Rn y se hace un escalar, entonces la magnitud de C por B va a ser igual al valor absoluto de C por la longitud del vector V. Y acá nos dice también que un palito C, un palito, es el valor absoluto de C. Pero ¿cómo se demuestra eso? Pues bueno, vamos a verlo paso a paso. Sabemos que cuando tenemos una multiplicación de un escalar por un vector, lo que nos va a resultar es que ese escalar va a multiplicar a todos los componentes del vector, como lo tenemos aquí representado. Eso lo vimos en un teorema pasado. Entonces, estamos seguros de que esto que tenemos aquí es cierto. Ahora, si nosotros queremos calcular la magnitud de CB, es decir, magnitud de CB, ¿por qué lo representamos acá? Pues bueno, ya vimos que acá de este lado que esto es un vector. Entonces, ¿cómo sacamos la magnitud de un vector? Pues bueno, recordando, la magnitud de un vector se calcula elevando al cuadrado cada uno de sus componentes, sumándolos entre sí y luego aplicando una raíz cuadrada a todos, a toda esa suma. Y nosotros podemos hacer perfectamente eso porque aquí lo que vemos es únicamente un vector. Entonces también podemos concluir que esto que estamos haciendo aquí es correcto. Ahora, vemos que aquí tenemos a la C repetida varias veces, hasta n. Entonces lo que nosotros podemos hacer es factorizar a esa letra C. Lo que nos queda una C cuadrada multiplicado por B1 al cuadrado más B2 al cuadrado más hasta Bn. Pero nosotros podemos también sacarla de la raíz. Y bueno, en esencia lo que hacemos es que cuando tenemos un número multiplicado al cuadrado y luego a ese número le sacamos raíz, va a seguir siendo ese mismo número, pero en positivo. Entonces, básicamente, al sacar a esta C de toda esta parte, a sacarla de la raíz, lo que vamos a provocar es que esta C sea positiva y ese positivo nosotros lo referenciamos como valor absoluto. Y es por eso que nosotros tenemos aquí factorizado nuestro valor absoluto de C y multiplicado por nuestra longitud del vector V. Y bueno, como ya le mencioné, toda esta va a representar a la longitud del vector V, que simplemente la podemos dejar así, representada. Y entonces podemos concluir que, pues efectivamente, este teorema, que cuando nosotros necesitamos calcular la longitud de C, o sea, un escalar multiplicado por un vector, entonces basta con sacar el valor absoluto de nuestro escalar y multiplicarlo por la longitud de nuestro vector V. Ahora bien, vamos a ver el siguiente teorema que se titula vector unitario en la dirección V. Si V es un vector en Rn diferente de 0, entonces el vector U va a ser igual a el vector V sobre la longitud de ese mismo vector. Y nos dice que ese vector U es de longitud 1 y tiene la misma dirección que V. Este vector es llamado vector unitario en la dirección de V. ¿Pero por qué? Porque este vector va a ser de longitud 1 y por qué va a estar viendo la misma dirección que nuestro vector V. Pues bueno, de ahí podemos ver esos puntos en la demostración. ¿Qué nos dice aquí?
Como b es diferente de 0, te sabe que la longitud de b también va a ser diferente de 0. Por lo tanto, 1 sobre la longitud de b va a ser positivo, puesto que también recordando no podemos tener la longitud de un vector como negativa. Entonces 1 sobre un valor positivo, pues siempre nos va a dar un valor positivo. Y nos dice también que u puede escribirse como un múltiplo escalar positivo de b. Es decir, que nosotros vamos a crear un nuevo vector, un vector u, que va a ser igual a 1 sobre la magnitud de v y todo esto multiplicado por el vector b. Por consiguiente, concluimos que u tiene la misma dirección que b. Tiene la misma dirección porque aquí lo único que estamos haciendo es que a este mismo vector, al mismo vector v lo estamos multiplicando por un múltiplo. Entonces ese múltiplo va a hacer que el vector crezca o decrezca, pero siempre manteniéndose en la misma dirección. Finalmente, u tiene una longitud de 1, debido a que nosotros queremos calcular aquí la longitud de u. Entonces, esa longitud va a ser lo mismo que calcular la longitud de un vector v sobre la magnitud de ese mismo vector v. Y eso va a ser igual a 1 sobre la magnitud del vector v por la magnitud del vector v igual a 1. Puesto que si pasamos esto aquí como numerador, es magnitud de b sobre magnitud de b, pues nos da 1 únicamente. Y bueno, para que quede un poquito más claro, vamos a realizar este ejercicio que nos dice determinación de un vector unitario. Encuentre el vector unitario en la dirección, y aquí tenemos el vector b, que tiene tres componentes, 3, menos 1 y 2. Y compruebe que su longitud es 1. Ok. Entonces, lo que dijimos en nuestro teorema, el vector unitario en la dirección de b es, y lo que dice nuestro teorema, que dice que el vector unitario va a ser el mismo vector sobre la longitud de este vector. Ok. Entonces, colocamos aquí nuestro vector, que sería b, es decir, 3, menos 1 y 2 es nuestro vector, y sobre la magnitud de este mismo vector, que sería cada elemento de este elevado al cuadrado, como aquí lo vemos, sumados entre ellos, y a todo eso le sacamos una raíz cuadrada. Y lo que nos queda de hacer estas operaciones de aquí dentro de la raíz es raíz de 14. ¿Ok? Entonces nos quedaría que está todo este vector entre la raíz de 14. Y eso lo podemos representar también cuando nosotros tenemos 1 sobre raíz de 14 multiplicándolo por ese mismo vector. Es decir, solamente estamos representando una división en forma de multiplicación. Ahora bien, nuestro teorema de la multiplicación de un vector por un escalar nos dice que vamos a multiplicar a cada miembro de este vector por el escalar. Entonces vamos a multiplicar 3 por 1 sobre raíz de 14, pues nos queda 3 sobre raíz de 14. Menos 1 por 1 sobre raíz de 14, nos queda menos 1 sobre raíz de 14. 2 multiplicado por 1 sobre raíz de 14, nos queda 2 sobre raíz de 14. ¿Ok? Entonces, ya calculamos ahí supuestamente nuestro vector unitario, y ahora queda comprobar que pues sí sea vector unitario, es decir, que sí valga 1 y que sí vaya en la misma dirección que nuestro vector original. Entonces, ¿cómo sabemos si es vector unitario? Pues le calculamos su magnitud y si nos da 1, pues está bien, ¿no? Entonces vamos a calcularle su magnitud haciendo lo mismo, cada componente al cuadrado. Luego hacemos una suma de todas las componentes y a eso le sacamos una raíz cuadrada. Y aquí ya está realizado, nos queda que todo lo que está aquí adentro de la raíz es 14 sobre 14.
14 sobre 14 es 1 y la raíz de 1 pues va a ser 1. Entonces ya comprobamos este, que es un vector unitario, es decir, que vale 1. ¿Y cómo podemos comprobar que va en la misma dirección? Pues bueno, lo podemos comprobar, ya desde aquí sabemos que va en la misma dirección, puesto que está multiplicando aquí, está multiplicando 1 sobre raíz de 14 a el vector v. Entonces está multiplicando el vector v, sabemos que va en la dirección, en esa misma dirección, el vector solamente va a decrecer o aumentar. Pero para verlo un poquito más gráficamente, lo podemos hacer en una calculadora gráfica. Y aquí yo ya lo calculé. Aquí tenemos que este vector que aparece en verde va a ser el vector v, es decir, 3, menos 1 y 2. Y veamos que la punta llega hasta acá, por donde tengo el punto rojo. Ahora vamos a también graficar nuestro vector unitario, es decir, el que tiene como componentes 3 sobre raíz de 14, menos 1 sobre raíz de 14 y 2 sobre raíz de 14. Lo graficamos y nos sale que está hasta aquí la punta. Es decir, aquí estamos viendo que efectivamente van en la misma dirección y únicamente uno se acortó más que el primero y que tiene un valor de 1, es decir, que la longitud, si nosotros medimos desde el origen hasta la punta de este vector, vamos a encontrar que vale 1 únicamente. Y pues bien, eso sería todo por este momento. Nos vemos en un próximo video.